FM. La mentira es uno de los aspectos del comportamiento humano que siempre nos ha despertado la curiosidad. En muchos ámbitos, como en la justicia, el ámbito policial o en la psicología, se ha estudiado la mentira, intentando en ocasiones saber o predecir cuando otra persona nos está engañando. Hoy, en el espacio de salud, hablamos de ello, de la mentira, desde un punto de vista psicológico. Y hablando desde ese punto, Isabel Fernández, psicóloga, una semana más, está con nosotros. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, para comenzar, ¿es la mentira tan mala como la hemos considerado? ¿O puede que no siempre que mentimos tiene una intencionalidad negativa? Pues es que desde el punto de vista psicológico, la verdad es que consideramos que la mentira es un comportamiento que es adaptativo, por lo menos para el que miente. Aunque tenga un efecto negativo sobre la persona a la que le mentimos, a veces, pero para el que miente es adaptativo. Con adaptativo nos referimos a que la persona cuando miente siempre lo hace para evitar unas consecuencias derivadas de si dijera la verdad o para obtener algún beneficio, eso está claro. Aunque luego para la persona engañada el efecto sea negativo. Aunque también hay que decir que dentro de esa función adaptativa sí que se ha estudiado que las motivaciones para mentir en cada persona pueden ser distintas y pueden haber muchos tipos de motivaciones. ¿Y cuáles son las motivaciones que nos suele llevar a mentir? Pues una de las razones que vemos detrás de las mentiras puede ser el salvar la propia imagen y la propia autoestima o causar buena impresión, lo que coloquialmente se conoce como quedar bien. De hecho, aquí los psicólogos no solo vemos mentiras de una persona a otra, sino que es más frecuente de lo que creemos que nos mintamos a nosotros mismos, formándonos explicaciones de nuestro comportamiento o de nosotros mismos que nos resulten amables o que no nos dañen esa autoestima. Digamos que aunque en la calle se hable de autoestima alta y baja, pues realmente es que todos tenemos una autoestima que tendemos a intentar salvaguardar. Y para ello somos capaces de montarnos películas súper alejadas de la realidad con nosotros mismos y derivado de ello también se las contamos a otras personas. Esto los psicólogos, por ejemplo, lo vemos al inicio de problemas psicológicos como por ejemplo las adicciones, en las que la persona se miente a sí misma diciendo que quizás bebe o consume menos de lo que realmente lo hace o se lo justifica a sí misma y luego la realidad es otra distinta, pero realmente es que la persona a veces ve que se lo está creyendo para protegerse a sí misma, por decirlo de alguna manera. También a veces, por esto que has dicho de que nos montamos películas, ¿no? Puede que mintamos no con mala intención, sino porque no recordemos las cosas tal y como sucedieron. Claro, a veces también puede ser este el motivo. Acordaos de cuando hablábamos de la memoria y dijimos que la memoria es poco fiable, que nuestros recuerdos pueden estar distorsionados y que de hecho no recordamos las cosas tal y como sucedieron, sino cómo las interpretamos en aquel momento desde nuestros propios esquemas mentales o nuestras creencias, que son únicas y que son distintas a las de las demás personas. Entonces, derivado de lo anterior, puede que yo recuerde solo las partes de la realidad que estoy preparado para recordar o para procesar y que de ahí pues acabe dando una versión que esté mintiendo. Y es que realmente el funcionamiento mental humano es muy curioso y muy complicado, entonces estas cosas, por increíble que sean, pero realmente es que somos así. Y es verdad, Isabel, que hay indicadores o aspectos que podamos observar en los que cuando una persona nos miente intencionalmente o se note que es mentira. Me imagino que te refieres ya a las mentiras que sí son intencionadas, de las personas que sí que quieren obtener algo intencionalmente. Pues hay autores que han estudiado la mentira, por ejemplo, un psicólogo que se llama Paul Ekman, que describe hasta 35 indicios en nuestro lenguaje no verbal o gestos que podrían indicar que estamos mintiendo. ¿Significa eso que si la persona hace alguno de estos gestos es seguro que miente? Pues la verdad es que no, porque realmente pueden haber personas que por su manera de ser tengan determinados gestos o manierismos así y no sea porque estén mintiendo. Y es que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, educación, historia verbal, a nivel vital, también tenemos un lenguaje no verbal propio y no se puede analizar salvo que analicemos
cada persona y cada caso muy detalladamente. O, por ejemplo, se habla mucho de que las personas cuando mienten se ponen nerviosas, y puede haber gente tan acostumbrada a mentir o con tal capacidad de gestionar ese nerviosismo, esas emociones, o incluso tan creyéndose su propia mentira, que te la sueltan y se quedan muy tranquilos. Y hay gente que realmente tiene esa capacidad y son así. Qué curioso esto. Oye, por cierto, entonces, esto del famoso polígrafo, ¿no?, que nuestros oyentes recordarán que es esa máquina que detecta si la persona dice la verdad a través de ponerle como unos cables, ¿no? Oye, ¿funciona realmente para detectar la verdad? Pues no del todo. No se puede tomar como determinante, y explico por qué. El polígrafo lo que hace es que mide cambios en las respuestas psicofisiológicas, como es la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que son variables que se pueden alterar cuando mentimos. Eso es cierto, pueden alterarse, pero no siempre. Porque es que se pueden alterar por mentir o por 1000 cosas más. Entonces no es un aparato fiable específicamente para la mentira. De hecho, yo cuando lo usan en la tele, a veces es que me hace hasta gracia, porque delante de tanta gente, ¿cómo no se te va a alterar la frecuencia cardíaca, por ejemplo? Y que también se te puede alterar por mentir o por el miedo a que no te crean, o por la presión social de que te estén juzgando, ¿no? O sea que no es del todo fiable. De hecho, en otros países creo que se utiliza para los peritajes o las valoraciones forenses, y aquí en España, que tenemos una justicia algo más de sentido común, no se hace. Se utilizan otras medidas de credibilidad de los testimonios, pero el polígrafo no. Además, yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando la carrera, en los laboratorios me ponían un aparato que es parecido al polígrafo, que lo que hacía era medir la respuesta galvánica de la piel o la respuesta electrodérmica, que lo que hace es que mide las variaciones como de sudoración de la piel, que se sabe que también se alteran por las emociones de mentir, por el estrés, por la ansiedad, la vergüenza y por otras emociones. Y en este caso los profesores nos lo ponían para investigar la respuesta de nuestro sistema nervioso a las imágenes traumáticas, nos ponían imágenes de guerra, de violencia, y había veces que es que ni se alteraba, porque claro, tú sabes que te están poniendo unas imágenes traumáticas, pero estás al final en un contexto seguro de tu clase, que tu sistema nervioso en realidad sabe que estás seguro y que estás en confianza. Así que en ese caso no aportaba grandes cambios, y no porque la persona o yo en este caso fuera insensible al trauma, que yo en mi caso soy bastante sensible, sino porque el contexto no acompañaba en ese caso. Así que no son aparatos que determinen, por así decirlo, la mentira. Bueno, hablando del polígrafo y otras, no sé, tengo ahora una curiosidad. Seguro que algún oyente, o casi todos, ¿no?, alguna vez, bueno, pues le habrá soltado alguna pequeña mentira, ¿no?, pequeñita mentira al médico para evitar alguna reprimenda. Eso es muy curioso, ¿no? Llega alguien y te mira el médico con los papeles en mano y te dice: ¿usted fuma últimamente? No. Luego lo mira otra vez: no bebe, ¿verdad? ¿Bebe usted? No, que va, yo una copita, en fin. ¿Los psicólogos notáis que los pacientes os mienten mucho también? Pues a ver, todo el mundo mentimos, y evidentemente los pacientes, tanto a los psicólogos como a otros sanitarios, también. Pero nosotros, por nuestra formación, sabemos que cuando un paciente te está mintiendo, no lo hace porque quiere engañarte a ti personalmente, sino que hay algo que le lleva a mentir, o mejor dicho, algún motivo que le frena a decir la verdad, vamos a decirlo así. Y poco tiene que ver contigo como profesional, sino que viene de esa misma persona. Y tampoco tiene por qué ser nada malo. Como hemos dicho al inicio, esa mentira puede ser adaptativa. A veces los pacientes no te dan una versión que se corresponde con la realidad, sino la versión que ellos tienen de la realidad, aunque luego la realidad sea muy distinta. Y luego a veces es que los pacientes, lo que pasa es que se han construido una versión de la realidad que es la que ellos están preparados para soportar, y es al final la que verbalizan. Y hay veces que no te dicen cosas porque no están preparados, o porque les da vergüenza verse a sí mismos reflejados en ciertas circunstancias o en determinados comportamientos, o mienten para proteger su autoestima. Es lo que los psicólogos llamamos deseabilidad social. Al final a nosotros nos da igual cuál sea o deje de ser la verdad que hay detrás, si es que se puede decir que hay una realidad, sino que lo que como psicólogos nos importa es el motivo por el que esa persona necesita mentir. Por eso algunas veces aquí vienen los familiares y te dicen:
es que tienes que saber que la versión que te ha contado no es la correcta, que te está engañando. Y yo aquí lo que les digo es que, bueno, que a nosotros nos da igual cuál sea la versión correcta, entre comillas, porque como he dicho, realmente no se sabe si hay una verdadera realidad, sino que lo que nos importa es que qué le pasa a esa persona para que necesite mentirte, qué tiene dentro que no le deja decir la verdad, porque ahí es donde nosotros tenemos que trabajar a nivel psicológico. Y que tampoco tiene sentido que alguien que busca tu ayuda, que quiere que le ayudes, te venga a mentir, porque al final se está perjudicando a sí mismo. Así que yo creo que no es algo consciente o intencionado. Oye, Isabel, sin embargo, a pesar de lo que estamos hablando hoy, de que cuando mentimos habitualmente suele ser por alguna razón de la persona, ¿no? De la persona que miente. Oye, ¿por qué tenemos esa necesidad a veces de saber la verdad? Pues yo creo que sobre todo en la calle, ya hablando fuera del ámbito profesional, que es donde está esta necesidad de saber la verdad y esa ofensa a nuestra persona derivada de que otra persona nos mienta, en la calle esto de la mentira está tomado como un ataque a nuestra autoestima, a nuestro ego y por nuestras propias inseguridades personales. Hay personas que están como muy sobrealerta de que nadie les mienta, de saber toda la verdad, de controlar, porque se sienten a lo mejor tontos o ignorantes si alguien les miente. Y como se suele decir, si les cuela esa mentira. Y realmente en el momento que consideramos que la mentira viene motivada por el que miente y no porque yo sea más tonto o más listo, esta alerta se termina. También a veces hay que decir que cuando aparece una verdad que no concuerda con nuestros esquemas de pensamiento, con nuestra forma de ver el mundo, pues necesitamos buscar indicios que la desmonten porque eso no nos cuadra con nuestros esquemas. Esto en psicología se llama disonancia cognitiva y hace que solo consideremos las partes de la realidad que son coherentes con nuestras creencias, que confirman nuestras creencias. Y bueno, otra cosa es, claro está, que me mientan en algo que me afecta y me perjudica y cuando me entere y me dé cuenta, pues ponga límites y me proteja de eso. Eso es obvio, pero si es con un tema que no me cuesta un daño y no me perjudica, pues qué más me da, ¿no? Qué curioso todo esto. Bueno, hoy sobre la mesa hemos puesto psicología de la mentira. Muchas preguntas todavía se nos quedan en este tintero. Hay gente que le sienta fatal lo de la mentira, otros que lo ven un poquito más normal. Al fin y al cabo, como se suele decir, te mientes tú mismo, en fin. Suele pasar estas cosas. Isabel Fernández, si quisiéramos hablar de esto o de otras cosas, ¿dónde podemos localizarte? Bueno, pues como siempre estamos en la consulta de psicología de Policlínica Cegin y tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para que consultéis de este o de cualquier otro tema que necesitéis. Seguro que sí. Pues nosotros nos citamos hasta el próximo martes. Hasta el martes que viene. Un saludo.